Estamos aquí para el programa de YouTube de Fogón en Fogón. En este mes hemos creado como una especie de un mes de homenaje también a mujeres que de alguna manera u otra han aportado su granito de arena en lo que es la lucha de las mujeres. Y en este caso estamos con Soledad Castro Lazaroff y estamos con ella porque queremos intercambiar un poquito sobre la película de Belela Herrera, una de nosotras y también hablar desde qué lugar te paraste justamente, qué fue lo que más te motivó para poder hacer que no es un documental, obviamente tampoco es un largometraje, es una película. Así que nada, Una Soledad, película documental, sí, es es una una película película y es un documental. largometraje también, sí. Ahí va, las dos cosas. Mm. Bárbaro. Y presentarte a ti también. Tú tenés como multitarea, sos periodista, cultural, escribís también en Brecha, bueno, haces documentales, te gusta el cine, pero vos tenés como esa cosa desde el sentido, desde una perspectiva más feminista, ¿no? Del trabajo, ya sea escrito o en este caso del documental, desde una perspectiva feminista. Y también sos mamá, así que nada, completísima Soledad. Contanos un poquito cómo surgió este proyecto de Belela, que en este momento me imagino, bueno, la gente ya la ha visto, es del 2019. ¿Cuáles son las repercusiones después de que, bueno, se largó a que la gente la pueda ver? Bueno, la verdad que fue una película que fue pensada en un momento en el que los feminismos latinoamericanos estaban de alguna manera en un momento cultural muy importante. Eh, Después eso, de alguna manera encontró algunos obstáculos, ¿no? Y está ahora en otro momento, ahora estamos en otro momento, entonces la película, como cualquier película de no ficción o documental, crece con el paso del tiempo porque se convierte en documento. Entonces, no solamente la película es un documento de la vida de Belela, sino que también es un documento de cómo estábamos pensando las feministas de mi edad, yo ahora tengo 44 años, nací en principio de los 80, y cómo estábamos pensando el mundo y cómo estábamos pensando en nuestras preguntas y cuáles eran las figuras que rescatábamos y desde dónde las rescatábamos. Entonces creo que Ujú, las repercusiones de una película son como, por suerte, son largas en el tiempo y la película va cambiando con el tiempo según la perspectiva con la que se la mire. En este momento que estamos viviendo tan duro en Argentina, por ejemplo, en Argentina, pero no solo en Argentina, en Uruguay también, porque económicamente está muy difícil y hay de vuelta un negacionismo fuerte y un planteamiento constante de tratar de borrar la memoria histórica. Entonces me parece que ahora la película va ganando valor, sumado a que, bueno, también en la película se la ve a Belela, que es un personaje como bastante como icónico con respecto a la lucha de las ujú, mujeres en dictadura. ujú, Se la ve en la marcha del 8 de marzo, rodeada de gurisas, y bueno, y me parece ahí que ahí hay me parece que hay una continuidad de nuestras mujeres y nuestras militancias, una continuidad de la que trata la película, digamos, la película habla mucho de eso, y bueno, y son mujeres de tres generaciones em, peleando por algunas cosas que se repiten a lo largo de los años en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una línea interesante de laburo entre lo que pasa en la conexión entre las izquierdas más clásicas y los feminismos y las luchas por la diversidad. Y creo que la película está situada ahí, digamos, está situada. en esas ganas Ujú. de tomar banderas y hacerlas nuestras y transformarlas. Que bueno, que tuvo también su florecimiento en ese momento, ¿no? Después de 2015 hasta la pandemia, que bueno, la pandemia significó una regresión tremenda para los feminismos, pero bueno, acá estamos resistiendo nuevamente. Y en un periodo también leía un poquito allí con respecto a tu militancia también feminista y cultural y crítica y eso, pero que estás como desde el principio de las primeras marchas de Ni Una Menos, Sí, yo ¿no? fui hace 10 años, justo ahora el 3 de junio se celebraron los 10 años
de la marcha de Ni Una Menos, a la cual yo vivía en Buenos Aires en ese momento. Así que Exacto. fui a la marcha y fue como un hito muy grande para muchas de nosotras, un hito político y social que nos devolvió las ganas de militar y la esperanza política, y que todavía hoy es una bandera de unidad muy grande para las feministas y para las mujeres, muchas, muchas mujeres y muchas disidencias exogenéricas que nos encontramos en la calle en ese momento y empezamos a armar algo diferente y diverso en América Latina, y otra manera de pensar la vida, otra manera de pensar la economía, otra manera de pensar los derechos. Y bueno, un poco todo eso también derivó en la enorme lucha por la despenalización del aborto en Argentina, que también yo estuve allá cuando se despenalizó la ley, las dos veces, cuando no sucedió y cuando finalmente sucedió. Y bueno, fue un proceso muy largo. Acá en Uruguay también me parece que todo ese proceso de crecimiento del feminismo argentino tuvo un impacto muy grande. Y bueno, también la tarea, desde que yo volví en el año 2018, ha sido también un poco generar esos puentes y trabajar para esos puentes en el entendido de que hay algo que nos conecta a las mujeres de América Latina y que de diferentes edades, y que es por un lado los rasgos de opresión que venimos viviendo y hemos vivido, y por otro lado las resistencias cotidianas que también vamos llevando adelante y que son las que nos unen y las que nos dan identidad. Y sí, ahora entre que te escucho me va surgiendo, ¿no? Con respecto al tema también de la mujer, en lo que es el lugar de la mujer en los lugares, valga la redundancia, de toma de decisiones o políticos, sociales, mismo en la Central Obrera, en el PIT-CNT. También lo que vos escribís, me parece que le da como cierto para ponernos a reflexionar, ¿no? A pensar un poco generó mucha controversia o mucho debate, que me parece bárbaro que así sea. Lo que escribiste sobre cuando asumió el presidente de la República, Yamandu Orsi, y Laura G, bueno, su señora, en el balcón, me produjo como esa columna tuya, me gustó en el sentido, y creo que a mucha gente como que le hizo ver, bueno, que es porque es mujer, es porque por ser mujer tiene que estar como, no sé, correctísima, divina, ¿no? Y me parece que falta mucho más contenidos de los que vos proponés, ¿no? Esos contenidos más desde una perspectiva feminista, para que se comience como a tomar, porque está buenísimo, vos ves que la gente tiene como esa voluntad de decir, no, yo sí, yo no soy violento, yo esto, yo lo otro, pero después en los hechos. No sé si te parece que se está logrando algo, obviamente se logra, pero es como bastante difícil, ¿no? Bueno, yo creo que es difícil, lo que es difícil me parece en este momento es pensar la realidad, porque estamos en un momento donde la supervivencia es cada vez más difícil. Entonces, cuando la supervivencia, digamos, cuando la vida, sostener la vida se vuelve más difícil, las primeras que nos retraemos somos las mujeres, porque somos, como dice Rita Segato, que es una pensadora a la que siempre me parece que hay que volver una y otra vez, porque es para mí muy esclarecedor leer su pensamiento. Las mujeres nos cuesta hacer política porque estamos todo el tiempo haciendo política de otro modo, ¿no? Nuestra política es la política del sostén de la vida, del sostén afectivo, del sostén comunitario, de armar comunidad, de preocuparse por las demás, por las demás, de, bueno, ¿no? Como sostener los familiares más jóvenes, los niños, las niñes, las infancias, pero también las personas veteranas, estar atentas a lo emocional. Y todo ese sostén, además del trabajo doméstico, que por supuesto es un trabajo no remunerado, pero que también implica, digamos, la pasión por el cuidado y el entrenamiento en el cuidado, que es un entrenamiento que hacemos las mujeres durante toda la vida y que me parece que es una de las razones principales por las que seguimos vivos y vivas, es Mm. el trabajo que hacemos las mujeres, ¿no? Y si será fuerte, que para
o sea, que tratan de romperlo y romperlo, ¿no? Y no lo pueden lograr, ¿no? Porque hay algo de esa politicidad femenina, dice ese gato, ¿no? La manera de hacer política que tenemos las mujeres, que no pasa por el poder, ¿no? Que me parece que son cosas distintas. Me parece que lo interesante, por ejemplo, de la figura de Belela, En es la que Belela, cotidiana. Ujú. ¿cómo? Sí, como en la cotidiana, como ya Sí, lo más tenemos que en muy la incorporado. cotidiana, no era la cotidiana porque ella es una mujer, era una mujer de clase alta, tenía un montón de posibilidades, pero no fue su construcción, nunca fue desde el yo, ¿no? Desde el priorizar el yo, ni siquiera para ser votada, ni para ser reconocida, ¿no? Siempre estuvo lejos digamos, de la priorización del yo, ¿no? Siempre priorizó el nosotros y el nosotras con respecto a sus propios compañeros y con respecto a las personas, ¿no? Y todo su trabajo fue un trabajo de alguna manera en las sombras, ¿no? Un trabajo en las sombras y un trabajo muy atado a la moral, ¿no? A la moral como Y a la forma de vivir, a la moral como idea que nos trasciende y nos pone en un lugar con otros y con otras, en un lugar de compromiso. Me parece que lo más interesante de Belela tiene que ver con eso, tiene que ver con que ella representa un tipo de mujer de una generación en la que el yo estaba en otro lugar, ¿no? Entonces, creo que nosotras, la generación del 2015, por supuesto que peleamos por la individualidad, ¿no? Por ser reconocidas, ¿no? Porque se nos mire, porque se nos vea, porque entendemos que hay algo en eso que se juega, pero a la vez estamos en un momento del mundo en el que cuesta mucho salir del narcisismo, ¿no? Y salir del yo y poder construir en términos de lo común. Entonces, me parece que los ejemplos como los de Belela, por un lado, son ejemplos que venimos tratando de superar las feministas, pero a la vez que nos rescatan en el sentido de que nos dan como esa potencia de lo colectivo y del mandato moral de lo colectivo y de ser con lesotres y de arriesgar la vida por los demás, ¿no? Y de que el amor entendido como eso que nos abisma y nos pone en peligro porque nos saca de nosotros mismos y de nosotras mismas. Creo que hay algo ahí que en este momento de tanta crueldad, de tanta soledad, de tanto aislamiento, de tanta violencia, de tanta extrema violencia que estamos viviendo, creo que la figura de Varela nos trae algo ahí como interesante, que también que nos interpela también en nuestro lugar de mujeres, ¿no? De pensar cuáles son como las líneas que unen nuestras causas políticas con otras causas políticas, ¿no? Como, y nos sacan de ese ostracismo narcisista y nos llevan a abrir la cancha, ¿no? Me parece que hay algo ahí en esa figura, por lo menos y eso un poco era la intención de la película, ¿no? Como de Mm. ver cómo la figura de Varela trasciende el ser mujer, trasciende el ser de clase alta, trasciende su propio ser hacia una concepción moral generacional, que bueno, que siempre me parece a mí digna de ser homenajeada y de ser rescatada, porque la necesitamos, ¿no? Esto de hacernos cargo de que no da lo mismo, ¿no? De que no soy yo lo único que importa, ni soy yo la única razón, que nadie, esta idea, ¿no? Que ha vuelto con el Eternauta en Netflix, que es un proyecto que a mí me causa muchas contradicciones, ¿no? Me parece muy, muy complejo el tema de que un material escrito por un desaparecido, lo produzca Netflix, que es una multinacional, me parece un problema, pero a la vez hay algo en ese nadie se salva solo, que bueno, que me parece que es muy importante porque es una consigna que se para de frente en contra de ese individualismo, ¿no? Que estamos viviendo y que es tan duro y que tiene consecuencias tan pesadas para la vida social, ¿no? Ujú. ¿Y qué estás pensando? ¿Qué es lo próximo? ¿Estás pensando como en alguna otra película, algún otro Sí. libro? Porque también
te Estoy destacás por pensando, ahí. sí, siempre estoy pensando en libros y en Y me llamó la películas. atención esos poemas para limpiar. Ese libro, digo, yo quiero tenerlo, no sé, voy a tratar de conseguirlo, porque en esa búsqueda me resultó, porque claro, uno imagina, limpiando te imaginas escuchando música, pero el libro, este, Poemas para limpiar, me encantó el Poemas para título. limpiar la casa se llama. Poemas Poemas para para limpiar limpiar. la casa, sí, perdón, Sí. para limpiar la casa, Sí, exacto. ese fue mi primer libro de poesía. Ese es un libro Bueno. que publiqué en la Argentina, viviendo en la Argentina, y que es un libro que quiero mucho. Y es un libro que está escrito también desde la conciencia feminista. Un poco, es un libro como nada, que retoma la idea de la casa, ¿no? Como el espacio de libertad, el espacio de potencia de lo femenino, no solamente como de encierro, sino de potencia, ¿no? Como la casa y como en ese momento además yo estaba viviendo sola por primera vez en mi vida en Buenos Aires y fue un libro que salió de de ese haber encontrado como el cuarto propio, diría Virginia Woolf, ¿viste? Como decir, bueno, de tener por primera vez un espacio en el medio de la ciudad enorme, pero un espacio este, propio. Y entonces de ahí también como, no sé, como registrar como ese impacto de qué es la casa, ¿no? ¿Qué es la casa de una? ¿Qué es, cuáles son las cosas que tenés adentro? ¿Cuáles son las cosas que te acompañan vayas donde vayas, ¿no? Como la casa como metáfora también de las preguntas, de la manera de pensar, de la manera de construir mundo que tenemos las mujeres. Y bueno, Ujú. es un libro que quiero mucho, la verdad. ¿Y qué estás preparando ahora? Bueno, ¿Audiovisual después yo o...? escribí un libro de cuentos también, Ajá, que se llama Corazón te raja. Ese es un es un libro que terreno. escribí durante muchos años. Sí, lo publiqué en el... Estaba 2000, embarazada. Lo publiqué en el 2023, el es libro. verdad, 2023. Sí, en el Sí. 2023 se llama Corazón te raja. Y bueno, y ahora estoy trabajando en un proyecto que viene para largo, así que no sé cuándo va a suceder, pero bueno, que es una película sobre mujeres con VIH acá en Uruguay. Ajá, Estoy trabajando qué en esa interesante. película. Y también estoy trabajando en algunas ideas literarias, pero sobre todo estoy maternando. Tengo una niña, estoy Por escribiendo también un eso, librito de poemas que se llama Tengo una hija. Pero bueno, despacito, no, nadie me corre. Primero hay que saber y tener algo para decir, que es para mí lo más importante, siempre ha sido, ¿no? Como encontrar, no sé, como algo que sostenga la obra que uno está haciendo en términos morales, ¿no? Entonces, claro, esto que estoy haciendo porque me interesa, ¿no? Cuando publiqué el libro de cuentos, también me pasaba que es un libro que todas las protagonistas de los cuentos son mujeres. Y me parecía que que encontraba como en el libro un sentido de poner en palabras situaciones que no suelen ser narradas, ¿no? Como situaciones muy pequeñas, muy cotidianas, que a veces nos generan a las mujeres enormes angustias y que nos enfrentan con un montón de cuestiones profundas y que además reflejan nuestra relación con la violencia, que es una relación cotidiana y compleja. Entonces, bueno, son libros, son cuentos que para mí, además que formaron un libro, digamos, ¿no? Es como son varias cosas. Primero que tenés que tener material que forme un libro, porque en un libro no es solo un conjunto de textos, un libro es algo que es más que un conjunto de textos, ¿no? Así que bueno, acá, bien, y tratando también de eso, estoy por recibirme de profe de literatura, como cambiando también, dejé el periodismo, ahora sigo escribiendo crítica de cine, que es lo que más me no, gusta, pero está ahí, entre paréntesis. ¿Dejaste el periodismo o está ahí? no, no, uno no deja del periodismo porque es como una práctica mágica en el sentido de que cuando tenés que hacerlo, haces. O sea, es algo que es como andar en bicicleta, ¿viste? Vos lo entrenás, lo aprendés. Era el bichito. ¿Cómo?
Que te pica el bichito y tenés Te que pica el hacerlo. bichito, claro, te pica el bichito y ta. Y además que el periodismo cultural tiene unas magias alucinantes, ¿no? Porque permite además trabajar sobre un montón de temas contemporáneos, conocer un montón de artistas que son increíbles, entrevistar gente, pensar. Pero lo que pasa que, bueno, que el periodismo está muy atacado económicamente, ¿no? Tremendo, es Exacto. una cosa de una pobreza, extrema. Entonces, también cuando sos mamá, a veces tenés que hacer algunas ecuaciones que tienen que ver con, bueno, con el tiempo y el dinero, ¿no? Para sobrevivir en este sistema. Porque, bueno, somos seres sociales, somos seres que sostenemos la vida en un contexto y que estamos muy atados, atades a la economía y a sus vaivenes. Y es difícil sostenerse como periodista siendo mamá, Y sí, no, el prácticamente periodismo, y imposible. además el periodismo de investigación, mucho peor, ¿no? Lleva mucho más tiempo. Igual el periodismo cultural, no sé, como que no está muy aplicado acá en el Uruguay. No sé si te da la sensación. Mirá, Eh, a mí me parece que el periodismo cultural tiene una tradición enorme en el Uruguay y que sí, tiene grandes exponentes. El problema es que todo lo que tiene que ver con la producción cultural, inclusive el periodismo y el periodismo escrito, que es el periodismo que a mí me gusta, la verdad, y que yo practico y que me interesa, que es el periodismo escrito, bueno, no ha sido como tremendamente vapuleado y saqueado por las nuevas normas de la economía global. Entonces, es muy difícil competir con la internet, es muy difícil competir con contenidos de todo el mundo que la gente consume sin parar. Estamos además en una crisis de la palabra, ¿no? De la palabra escrita y hablada, como forma común de entender el mundo, porque estamos en crisis como comunidad. Entonces, la diferencia entre las imágenes y las palabras es que las imágenes no necesitan diccionarios, ¿no? Las imágenes son mucho más abiertas a la interpretación, las palabras son mucho más directas y hablan del mundo de una manera mucho más concreta. Entonces, por eso son tan batalladas por el capital, ¿no? Porque las palabras son las que, me parece, todavía hoy siguen despertando conciencia, porque nuestra conciencia está hecha de palabras y de imágenes. Lo que pasa es que las palabras son mucho más comunes, son de todos y de todas las palabras. Y además son baratas las palabras, ¿no? Uno quiere construir un pensamiento en palabras y no necesitas nada, necesitas algo para escribir y nada más. Es totalmente distinto a tener que construir una foto, tener que construir imagen en movimiento. Entonces, bueno, me parece que estamos viviendo un saqueo cultural inmenso, tremendo, terrible, y en eso las palabras vienen súper lastimadas. Entonces, no es casual que el periodismo escrito esté sufriendo una crisis tan profunda en términos, económicos. Me parece que no es nada casual, ¿no? Porque estamos siendo realmente bombardeados y saqueados. El arte en general, ¿no? Basta pensar en las plataformas, lo que pasa con las músicas y los músicos, la dificultad enorme para vivir del arte, porque ya no puedes vender discos, ¿no? Como ni libros, y cada vez es más difícil. Entonces, creo que hay un saqueo muy fuerte al que estamos siendo sometidos y sometidas. Esto, ¿no? Que Netflix filme todo el cine argentino, ¿no? Ahí lo tenés, más claro, échale agua. Es muy grave lo que estamos viviendo. Es una crisis cultural inmensa. Y bueno, y en medio de esa crisis tratar de producir obra es muy difícil porque hay que sostenerlo con el cuerpo y sale plata, hacer una película ni que hablar, pero a la vez, bueno, ¿no? Hay algo, vinculado a la resistencia que tiene que ver con poder hacer algunas cosas, ¿no? Entonces, escribir, filmar, siguen siendo actos profundos de resistencia, me parece, y tratar de dejar, de seguir dejando documentos de la época que estamos viviendo, ¿no? Que es realmente una época de saqueo, yo creo que mucho más grande de lo que la gente se da cuenta, ¿no? Muy, exacto, muy porque no se grande. puede dar cuenta, pero pasa todo tan rápido que cuando te querés dar cuenta que estás siendo totalmente saqueado y todo, ya fuiste. Es decir, es brutal lo que No, está pero además sucediendo. son bienes, antes, yo ahora que tengo una hija me doy cuenta, ¿no? Como antes, no sé, hasta la generación los gurises que nacieron hace 15 años, todavía había fotos impresas en las casas. Entonces uno tenía fotos impresas de los chiquilines, ¿viste?
Ahora cada vez menos. Uno tiene una, porque ya no tenés, o sea, porque sacás un montón de fotos, pero ya no las tenés impresas, ¿viste? No las tenés en papel. Entonces, si algún momento, por ejemplo, yo pienso mucho en esas cosas, porque vos decís, bueno, el código por el cual, ¿no? El Android, todo eso le pertenece al norte global, ¿no? Entonces, nosotros si, o sea, mis fotos, mis registros, yo ya no soy dueña de eso, ¿no? Porque no los tengo en realidad. Los tiene un chip en una computadora, en una nube, pero Una no. nube, exacta. Entonces, si yo no las imprimo, la foto de mi hija, siempre estás, digamos, a punto de perderlas. Tiene que ver con una decisión de un multimillonario que ahora parece que son héroes, ¿viste? Que ya dejaron de ser los villanos, tipo Elon Musk. Y la verdad que es triste, ¿no? Como es triste lo que estamos viviendo, es muy triste, como, Y ahora se nos suma la inteligencia artificial bueno, aplicada en todos los ámbitos de esto que estamos hablando justamente. Sí, dará para hablar. Yo la verdad es que un placer porque sé que estás apurada, Soledad, sé que no tenías como mucho la idea que te íbamos a estar grabando, pero para mí fue un placer y creo que da para bueno, pero mucho ¿viste más. cómo es? Me tirá de la lengua y enseguida No, arranco. no, yo sigo. Igual esto va a ser en capítulos, creo, porque hablamos de todo un poco. A mí me encanta que la cosa no sea tan estructurada. Y cuando se habla de cultura, me parece que mucho te da como mucho más para esto, ¿no? Que no es una cosa informativo. Yo soy periodista cultural, es decir, es como que me gusta por eso, porque vos podés lograr desestructurarte. Y Mirá, a una mí, cosa que me parece que es interesante pensar es que ahora, con respecto a los feminismos y a nuestros trabajos culturales, nuestras películas, nuestras canciones, nuestros trabajos culturales, lo que sí me parece es que tienen más sentido que nunca, ¿no? Como que hay que entender que el hecho de producir cultura es una resistencia es continua. la salvación, claro, es como... Sí, no, la salvación no sé, pero sí es un hecho de resistencia, o sea, es decir, Es como una que siempre resistencia. es, digamos, algo que va en contra de la productividad capitalista, ¿no? Y que Ujú. cuanto más en contra vaya, más interesante en realidad, ¿no? Lo que uno produce. Así que bueno, hay que ver ahí. Creo que Ahí eso, ¿no? va. Como Belela estaba en una situación muy compleja y tomó todas las armas que tenía para tratar de responder a la vida de los demás. Creo que eso es la enseñanza más grande, por lo menos para mí fue una enseñanza muy grande conocer su historia. Y un poco el objetivo de la película es que eso siga vivo, ¿no? En su historia, eso, ese gesto tan profundo, ¿no? De ella y de tantas otras mujeres, que en general son invisibilizadas y silenciadas, ¿no? Como, sí, ahora estamos en un momento de vuelta en que las mujeres nos volvemos a retraer, porque la violencia es tanta, ¿no? Yo estaba mirando allá en Buenos Aires lo que está pasando con los jubilados y las jubiladas que sufren represión todas las semanas, o sea, No, wow, no. es duro para mi generación, porque nosotros pensamos que no lo íbamos a volver a ver, ¿no? Y ahí está el fascismo, tan fuerte, ¿no? Tan fuerte como siempre. Así que bueno, es un Sí, momento atacando todo. complicado. La película de Belela, bueno, obviamente ahora pasó a ser un homenaje a Belela eterna, digo, sí, por siempre, ¿no? Por siempre y para siempre, porque, claro, Ya lo era, siempre lo fue, siempre lo he exacto, pensado ya así. lo era, pero igual Sí. va a cobrar como un plus, ¿no? La película, me parece. Eh, Su muerte, decís vos, eh, por su muerte. Exactamente, porque la gente piensa que y es así, digo, uno igual la tiene en la memoria, la tiene en lo que hizo y en lo que quedó de lo que hizo y en la memoria de la gente, pero está ahí, ¿entendés? La ves y me parece que es un acto tierno ese de que haya podido quedar en ese documental. Lo que yo intenté de buscarlo ahora para decirle, bueno, a la gente que nos esté viendo, cuando se edite obviamente el video, dónde pueden acceder para poder verla la La película? película está siempre disponible en en la plataforma de Cinemateca Uruguaya, que se llama Más Cinemateca. Y entiendo que estuvo también en el YouTube de la CAU, de la Agencia de Cine del Uruguay, estos Sí. días, creo que estaba ahí todavía.
Y si no, ahí en Más Cinemateca, ahí se puede ver la película. La encuentran en Bárbaro. YouTube. Muchísimas gracias, te dejo así te podés ocupar de las otras responsabilidades que tenés. Y Muchas muchísimas gracias gracias. de verdad, Soledad, por estar con Gracias a nosotros. vos. Adiós. Chao, chao. ¿Cómo se llama tu niña? Arací, Arací. Bien, le dejamos un besito a Arací porque también. su papá es brasileño Ahí y va. la abuela de mi compañero se llamaba así, Arací. Y a mí me encantó porque me parece un nombre, primero es un nombre indígena, tupí guaraní, de los indígenas del norte brasileño. Y además me encanta que sea un nombre brasileño porque la filia con su familia brasileña, que está lejos Exacto. y queremos mucho, pero está lejos. Así que es un nombre que me parece muy bonito y además en una de sus acepciones significa amanecer. Así que cuando el papá me dijo, che, le pongamos Arací, dije, bueno, vamos, arriba. Y así, ahora es Arací. Arací. Y es maravilloso, ¿no? Porque la maternidad tiene esa magia increíble de que ella no existía y de pronto existe y es un Ujú. milagro cotidiano, la verdad, y es una felicidad muy grande. Bueno, nos vamos con esa sonrisa entonces recordando a Arací y nada, muchas gracias, Soledad. Chao, chao. Gracias a ustedes y arriba la Argentina, siempre. Arriba Uruguay y Argentina unidos. Sí.